Vamos a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia como un libro de esperanza. Nosotros, realmente el padre Francisco Verar es uno de los más estudiosos de los mensajes y de la Reina de la Paz, es el que nos dice que, por supuesto que el padre Slavko, por su pedagogía, nos dice que la Reina de la Paz nos da 5 piedritas, pero que realmente la Virgen nos ha dado es una cantera, es decir, son muchas las recomendaciones que nos da para poder caminar en la vida espiritual. Y entonces ser conscientes de esto, pero ¿por qué vamos a hablar de la Biblia como un libro de esperanza? Porque es una de las piedritas que nuestra madre nos da. Pero es verdad que muchos de nosotros a veces no tenemos un trato cercano o familiar con la Biblia. Sabemos que la Biblia es un término griego, realmente femenino, que significa libros. Por eso terminan A. Biblia es libros, o sea, es una biblioteca, es un conjunto de libros. Y también me imagino que sabemos, a ver, levanten la mano los que hicieron catequesis de primera comunión, los que hicieron catequesis de confirmación, los que hicieron catequesis de matrimonio. ¿Hiciste? Sí, vean, bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, recordamos y sabemos que la Biblia es un conjunto de libros escritos por ¿quiénes? Bueno, yo sé que ustedes saben, pero entonces yo lo voy a decir así, no nos confundimos. ¿Les parece? Muy bien. La Biblia es un conjunto de libros escrito por seres humanos, por personas, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, para ser más exactos, podemos decir que es unos libros escritos por el Espíritu Santo a través de algunas personas a lo largo de la historia. Y a esas personas reciben el nombre de agiógrafos. Es decir, la traducción en griego al castellano sería escritores sagrados. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lo sabían? Bueno, está bien, gracias por ser sinceros. Si no, tienen que después volver a confesarse por mentirosos. Bien, entonces, por eso el Concilio Vaticano II, de manera especial, yo no estaba todavía en ese tiempo, pero dicen que antes del Concilio Vaticano II, la Biblia solamente la tenían los sacerdotes por miedo a la mala interpretación. El Concilio Vaticano II abre la Sagrada Escritura para todo el pueblo de Dios, invita a que se traduzca a las lenguas vernáculas, es decir, a la lengua de cada idioma, para poder conocer la palabra de Dios, que se acerque, que se instauren escuelas bíblicas, que se hagan talleres, que se invite a todos los cristianos, a todos los bautizados, a que nos acerquemos a la palabra de Dios. Y de allí también el mismo Concilio Vaticano II trata en la Constitución Dogmática Dei Verbum, trata de animarnos y nos explica que al ser un libro escrito por personas concretas dentro de una cultura y una época específica, para estudiarla científicamente o profundamente, se necesita tener en cuenta un contexto histórico, un contexto cultural y, por supuesto, el idioma. Es decir, nosotros no podemos enojarnos por Abraham por querer sacrificar a Isaac. ¿Se entiende? No podemos enojarnos con Abraham porque quería tener un hijo con su esclava, cuando es su esposa la que le pide que lo tenga. ¿Se entiende? Es decir, hay situaciones que son humanas, pero que detrás de todo esto y donde está el Espíritu Santo, y aquí esto es necesario entender que la Biblia no tiene un mensaje científico, sino salvífico. Vamos a repetirlo. La Biblia no tiene un mensaje científico, sino, es decir, que ¿para qué nos sirve? Para salvar el alma. ¿Y qué significa salvar el alma? Cric, 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 cric.
Salvar el alma significa aceptar la redención que Dios Padre nos regala a través de Jesucristo, su muerte, su resurrección, aceptar la gracia del Espíritu Santo que nos capacita, que nos guía y que nos anima para abrir las puertas del cielo y que nosotros podamos llegar al cielo, que podamos llegar a la vida eterna. Por eso, por ahí había un canto, yo creo que ya tienen varios años, que decía, la gente dice que somos los locos de la ciudad porque andamos con la Biblia en la mano predicando la verdad. Sí, por eso nosotros en general deberíamos tener, dicen por ahí, ¿no? Deberíamos tener una Biblia con olor a transpiración, para que no suene feo, ¿no? Porque deberíamos realmente tenerla con nosotros, porque si es un libro que nos trae salvación y que nos abre las puertas del cielo, pues nosotros deberíamos conocerlo. Amén. San Jerónimo, que es el patrono de los biblistas y de la Biblia, porque es un sacerdote del siglo IV que se decide a traducir desde los textos originales en hebreo y en griego del Koiné del siglo I, traducir la Sagrada Escritura al latín, es decir, una traducción que conocemos con el nombre de Vulgata. Se va a vivir a Jerusalén, estudia el idioma, se sienta con textos originales, se encadena para obligarse a sentarse y hacer la traducción. Allí decía San Jerónimo que si Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, nos dice el primer capítulo del Evangelio de Juan, el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Mire al que tiene al lado. No lo juzgue, pero mírelo así como preguntándole, ¿tú conoces las Escrituras? O podríamos decirle a esa persona, dime cuánto conoces de la Escritura y te diré cuánto conoces de Jesucristo. Chan. ¿Cómo está el examen? No se preocupen, lo importante es aceptarlo y a partir de ahora tomar decisiones. Amén. Muy bien. Ahora, yo no recuerdo si lo han definido o no, pero sí quisiera contarles, porque hablamos mucho de la esperanza, pero para los que quieran, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1817 al 1821 nos habla de la virtud teologal de la esperanza. Solamente voy a citar las definiciones. Dice así, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Ahora pregunto, ¿qué tal estamos de esperanza? ¿Aspiran a ir al cielo? ¿Y están cumpliendo los mandamientos para ir al cielo? ¿Y estamos viviendo los sacramentos para ir al cielo? ¿Y seguimos los mensajes de la Reina de la Paz para ir al cielo? Che, va bajando el ánimo, ¿qué pasa? Muy bien, gracias a Dios. Bien, aquí viene, miren, es la aspiración al reino de los cielos y a la vida eterna, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Amén. No sé si ustedes entienden lo que acabo de decir, que no lo digo yo, lo dice la Iglesia. La Iglesia nos está diciendo precisamente que nuestra confianza no está en si cumples los mandamientos y en si cumples los mensajes de la Reina de la Paz. Nos está diciendo que ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo. Ahora, ¿dónde están las promesas de Cristo? En el Evangelio. ¿Conoces el Evangelio? Más o menos. Bueno,
imagínense, vamos a lo mismo. Si desconozco el evangelio, si desconozco la palabra de Dios, pues no sé cuáles son las promesas de Dios. Y cuando voy a a orar con Él, pues necesito conocer las promesas de Dios para poder pedirle que las cumpla. Para poder decirle, Señor, tú prometiste. Así que por favor, cúmplelo, porque en este momento no estaría viviéndolo. Algunos ya me han escuchado este testimonio. Cuando yo era más joven, estudiaba en la universidad, estudiaba licenciatura en pedagogía musical y por gracia de Dios es una universidad semiprivada, así que había que pagar para estudiar. Y bueno, mis padres me pagaron el primer semestre y por gracia de Dios, no por mérito propio, pero tenía el mejor promedio. Entonces, al que tenía el mejor promedio, lo becaba la misma universidad para el siguiente. Y así pasé primero, segundo, hasta el noveno. Cuando llegué al último, que era el 10º, me dicen, no, se lo ganó otra persona. Yo dije, está bien, el Señor me becó todos los otros, gloria a Dios, amén, amén. Pero yo hice una oración, por supuesto, confiando en el Señor, y le dije, Señor, te doy gracias por estos 8 semestres ganándome la beca. No te pido que me regales el dinero, pero sí dame trabajo y fuerza y disposición para trabajar y conseguir el dinero para pagar el semestre. Bueno, por supuesto que a todo lo que aparecía le decía sí. O sea, cantar un cumpleaños, sí. Cantar una serenata, sí. Cantar un matrimonio, sí. Todo para conseguir dinero. Llegó el 31 de diciembre, último día en el que podía pagar con precio de ese año. El siguiente año subía 15%, entonces yo quería pagar antes del 31 de diciembre y no tenía el dinero. Así que cuando me desperté realmente desanimado. Como ustedes dijeron, hay que ser sincero, ¿no? Bueno, ese día me levanté desanimado. Y en mi cabeza resonaba el evangelio en el que Pedro, vieron que Jesús da una serie de discursos exigentes para sus discípulos y varios se van. Y Pedro en un momento lo mira a Jesús y le dice, bueno, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, qué? Y yo me desperté ese día así, desanimado, pero resonaba en mi cabeza. Yo le decía a Jesús, yo que lo he dejado todo por ti, yo que me voy a las vigilias, me voy a los encuentros, me voy a los congresos de la Reina de la Paz. No, en ese tiempo todavía no, pero bueno, decía, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué no tengo el dinero para pagar esto? Y todavía vieron que uno discute con Dios, ¿no? En su corazón. Y yo le decía, fuera de eso, no te dije que me lo regalaras, te dije que me dieras trabajo. ¿Por qué no llegué? Bueno, mi mamá me vieron que las madres nos conocen, se acerca, me pregunta qué me pasa, le comparto, le digo, bueno, le estoy preguntando al Señor, yo que lo he dejado todo por ti, ¿qué? Y entonces mi mamá, vieron que a veces las madres son amorosas, ¿no? Pero pues es poco prudentes. Y dice mi mamá, ay, sí, su papá que no le han pagado, y la señora que siempre nos presta que no tiene dinero, ay. Y todavía como que todos, ¿no? Para abajo. Y en un momento seguimos hablando, mi mamá pega un grito, sale corriendo a su habitación, se escucha que revuelca algunas cosas por ahí, y luego viene y me dice, ay, mijito. Es que como usted estaba tan ocupado yendo de un lado para otro y que trabajando y todo lo demás, a mí se me olvidó decirle que hay una señora que lo conoce, que siempre pregunta por usted. Yo le dije que estaba juntando dinero y le mandó este dinerito para colaborar. Y me pone el dinero en la mano, exactamente lo que me faltaba, más un poco más. Entonces, inmediatamente siento en mi corazón que el Señor me responde lo que le respondió a Pedro. Yo te aseguro que a todo el que deje casa, padre, hermanos y bienes por mí, recibirá en esta vida hasta 100 veces en casa, padre, hermanos, bienes, y en la futura la vida eterna. Imagínense en que yo lloraba, y lloraba porque además lo que sobró era lo que me cobraba el banco por la transacción. Y fue justo.
Pero miren, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no tenemos cómo exigirle a Dios. Y no es una mala palabra, ¿eh? Miren que hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. ¿Adivine qué trae? Lamentaciones. O sea, no está mal discutir con Dios, pelear con Dios, hablarle a Dios. Para eso también están los salmos. Y los salmos no son precisamente lo más lindo. La liturgia ha preferido y ha evitado los versículos de los salmos que podrían ser conflictivos, que siempre me gusta también decirlo. Si uno busca el Salmo 139, lo conocen, ¿no? Sí, sí. El Salmo 139 dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos. Conoces mi camino y me descanso. Cuando en lo hondo me iba formando en el vientre de mi madre, tú ya conocías mis acciones. ¿Ya se lo acordaron? Más o menos, bueno. Pero y todos decimos, oh, qué lindo, ¿no? Claro, pero en los últimos versículos de pronto dice, Señor, si tú me libraras de mis enemigos, si los trituraras como huesos en las fauces de un león. ¿Vieron qué tierno? Hermoso, ¿no? ¿Vieron? Los salmos transmiten sentimientos, porque nosotros los seres humanos tenemos pensamientos y sentimientos. Los pensamientos se piensan y los sentimientos se sienten, no se eligen. Mis pensamientos vienen y mis sentimientos vienen y hablan de lo que tengo en lo profundo del corazón. Eso yo no lo puedo evitar. Es la forma que el Espíritu Santo tiene para decirme lo que verdaderamente llevo dentro. Ahora, lo que yo debo hacer es no dejarme llevar por. Lo digo con un refrán o con un dicho. No puedo evitar que los pájaros revoloteen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Estoy seguro que si tú conviertes cada tentación en una alabanza, el demonio deja de tentarte. Se convierte en una alabanza. Ahora, perdón, voy a continuar, si no me quedo dando ejemplos. Pero, y aquí nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La alabanza, la oración, es un auxilio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 nos recuerda que ninguno puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo, por eso se llama Espíritu Santo, porque santifica, porque Él es el que nos da la gracia para poder superar el pecado, la tentación, las dificultades. Y ahí es donde vienen los auxilios de la gracia. Entonces no nos apoyamos en nuestras fuerzas. Por supuesto que tenemos malos pensamientos, que somos lujuriosos, que estamos faltos de amor, por supuesto que sí. Esa es nuestra debilidad. Pero no nos apoyamos en nuestras fuerzas, sino en los auxilios del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la gracia de Dios. Ahora, el número 1843 del Catecismo de la Iglesia nos recuerda y nos dice, por la esperanza, deseamos y esperamos de Dios, con una firme confianza, la vida eterna y las gracias para merecerla. O sea, que ¿quién nos hace santos? El Espíritu Santo. Dios mismo nos hace santos. Miren, yo les comparto otro testimonio y en esto no se confundan, ¿eh? Mi testimonio no tiene que ver con que yo sea santo ni nada por el estilo ni que me ponga de ejemplo, sino que muchas veces lo que ya vivimos les sirve de ejemplo para otros. Yo estuve en el seminario diocesano cuando recién salí de la secundaria, año y medio, y salí. Después de 7 años, el Señor volvió a llamarme a la vida consagrada, al sacerdocio, y para mí fue difícil volver a creer, responder, no voy a andar en detalles, pero uno de los detalles que el Señor le concedió al que me acompañaba espiritualmente en ese momento, en un momento él me llama y me dice, Diego, ¿ya le dijiste sí al Señor? No. Bueno, yo estuve orando por vos, ¿y sabes por qué no le dices que sí al Señor? A ver, contame.
¿Vieron cuando no? Contame. Porque estás lleno de soberbia. Y tú estás esperando a ser completamente santo para decirle sí al Señor. ¿Vieron? Eso se llama tentación bajo forma de bien. ¿Entienden el matiz? Claro, yo esperaba estar ya sin pecado, inmaculado, para poder decirle, sí, Señor, quiero ser sacerdote. Y empiezo a formarme. Piensen, para formarme, o sea, ni siquiera para ordenarme. ¿Eh? Y dice, pero lo que tú no sabes es que Dios no te está llamando porque tú seas santo, sino que quiere hacerte santo. Él. Chan. Me dice el padre, hola, hola, ¿hay alguien ahí? Sí, totalmente, totalmente. Y no fue que le dije sí ese mismo día al Señor. Tuve que hacer todo un camino de oración, de entrega y del Señor ahí puliéndome, machacándome, dirían, creo que acá no, para poder volver a decirle sí al Señor. Y aquí, ¿cómo nos cuesta comprender que es el Señor el que nos hace santos y el que nos abre las puertas del cielo? ¿Cómo nos cuesta confiar en el Señor? Y aquí ya quiero ahondar directamente en la palabra de Dios como un libro de esperanza, como un libro de gracia, de bendición. Muchos, miren, también es una cuestión simple. Cuando estaba ya en Argentina con mi comunidad, yo soy de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz. Somos una asociación privada de fieles, es decir, que no solo somos consagrados y sacerdotes, sino que también hay grupos de oración de laicos. Cuando yo llego, la comunidad ya llevaba 15 años de recorrido. Después de 3 años, me piden que sea el asesor de los grupos de oración de allí. Y de pronto empiezo a hablar con los líderes de los grupos de oración. En ese momento eran 9 grupos de oración. Y empiezo a tener o a encontrar dificultades donde dicen, hermano Diego, mire, en tal grupo tenemos a una señora que tiene mal carácter. Yo le pido que usted la cambie de grupo. Luego, no, porque miren, en el grupo de servidores habían de a 3 servidores, o sea, responsables de grupos de oración. Y dice, no, tenemos a fulanita que siempre hace lo que quiere, nos cambia todo, se manda sola. Padre, llévela como servidora de otro grupo de oración. Y empiezo a descubrir que es simple. Creo que a veces tenemos este tipo de soluciones mundanos, por llamarlo de alguna manera, o paganos, que no son cristianos. Y es por desconocimiento precisamente de la palabra de Dios. Y entonces yo les dije, durante 2 años estuvimos leyendo, no estuve predicando. Nos reuníamos como servidores, orábamos y luego leíamos juntos las cartas de San Pablo. Leyendo. Y empezamos a descubrir que los corintios también tenían problemas. Y que los gálatas también. Y que los filipenses y los colosenses y los romanos y empezamos a descubrir que la solución no es echar a la gente, ni la solución es cambiarlo de grupo, ni decirle, Señor, ¿te la llevas o te la mando? No. No es la solución. Empezamos a descubrir que la palabra de Dios verdaderamente tiene respuesta para todo y que nos ayuda a tener una, miren esto, mirada de fe. La virtud de la esperanza nos permite tener una mirada de fe, que no es una mirada ingenua de la realidad, una imagen positivista. No, todo va a estar bien, no te preocupes. No. La esperanza nos permite ver la realidad, pero también ver la mano de Dios que está más allá de. Sobre todo ante las dificultades. Hay personas, por ejemplo, he escuchado muchos testimonios de personas que dicen, un cáncer me salvó la vida. Y uno dice, a ver, explícame eso. Y sí, porque yo era soberbio, porque yo estaba alejado, porque a través del cáncer me acerqué a Dios, conocí el amor de Dios, la gracia de Dios y volví a Él. Eso es una mirada de fe. Y la esperanza es la que nos permite tener esa mirada de fe, de la que nos hablaba, por ejemplo, el padre Inocencio esta mañana.
de la que nos han ido hablando a lo largo de estos días. Y aquí solo la palabra de Dios nos permite tenerla. Miren, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, el escritor sagrado nos está hablando del descanso en Dios, es decir, de la vida eterna. Y en medio de ese contexto, de los versículos 12 al 13, nos dice, pues viva es la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta la división entre el alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Pensemos que hay textos escritos, ponele, hace 3000 años, y los escuchamos y parece que nos estuvieran hablando de lo que vivimos esta mañana. Porque la palabra de Dios es actual, es decir, es viva, pero además es eficaz. Eso significa que hace lo que dice. El ejemplo concreto es, y dijo Dios que se haga la luz, y la luz se hizo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra tiene poder. Por eso, si yo la desconozco, pues no sé cómo pedirle al Señor. Y que a veces hasta nos aprendemos versículos que no existen, ¿no? No sé si ustedes tienen amigos que de pronto te dicen, porque Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, pero esos no son meyugorianos, ustedes. Pero bueno, además nos dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma. Hasta las coyunturas, es decir, hasta realmente lo más profundo que hay en el corazón. Y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos diversas tentaciones con la palabra de Dios, ante la palabra de Dios. Una es pensar que a mí no me dice nada, eso no es para mí. Y estamos como ese personaje que de pronto abrió la Biblia así. Háblame, Señor, y le dijo, perdona 70 veces 7. Dijo, no, para mí no es eso. A ver, otro. Y luego escucha y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. No, esto no es para mí. Y vuelve otra vez y le dice, y Judas se ahorcó. Muchas veces la tentación es pensar que esto le vendría bien a mi suegra, esto le vendría bien a mi párroco, esto le vendría bien a mi coordinador de grupo de oración. Miren, esto es simple. ¿Quién está aquí ahora? Yo. Entonces, ¿para quién es la palabra de Dios? ¿Para cuándo? Muy bien. Es para mí y es para ahora. No puedo, y es una de las tentaciones que a veces tenemos de pensar que es lindo para otro, que es fuerte para otro. Qué bueno que hubiera venido fulanito o alguien o no sé quién. No, es para mí y es ahora la palabra de Dios. Y es a mí el que tiene que rebanarme. Es a mí el que tiene que rajarme como el hacha, porque tiene que entrar hasta lo más profundo de mi corazón. Y si no saca por delante mis verdaderos pensamientos y mis verdaderos sentimientos, pues no está transformando mi vida. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Si el Señor no me hubiera hablado a través de este acompañante espiritual, si no me hubiera dicho que soy soberbio, chocolate por la noticia, soy soberbio. Por supuesto, no ando por ahí diciendo, ay, soy el mejor de todos, qué lindo. Pero tengo actitudes que manifiestan que soy soberbio. Como cuando le digo a Dios, Señor, te entrego mis hijos, pero a mi hija tal cosa y a mi hijo tal otra, y con esto no, y bueno, y si me tocas esto otro tampoco. Soy soberbio. Y esto es lo hermoso, hermanos. Estamos en camino. ¿Camino a dónde? Al cielo, amén. Vamos a rebobinar y que se escuche más lindo, ¿sí? ¿Estamos camino hacia dónde? Amén. Muy bien. Así que
Por supuesto, en los mensajes de la Reina de la Paz, si hablamos de que una de las piedritas es la palabra de Dios, pues hay varios mensajes. Realmente encontré bastantes, pero solamente quisiera citar algunos. ¿eh? El- la Reina de la Paz, en el 25 de febrero del 97, nos dice: solo de este modo comprenderán que ustedes están llamados a dar testimonio y a convertirse en portadores gozosos de la palabra de Dios y de su amor. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos llevarla. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía que nuestra vida, nuestras actitudes son el Evangelio viviente. Y que nuestra vida y nuestras actitudes son el evangelio que algunas personas serán el único evangelio que leerán a lo largo de su vida. Porque nosotros, el evangelio no se trata solo de leer y predicar, se trata también de vivir. Entonces, es uno de los llamados de la Reina de la Paz. Miren, el 2 de octubre del 2007 nos dijo: solo a través de la fe la palabra de Dios será luz en las tinieblas que quieren envolveros. Porque la Biblia ha sido escrita con un espíritu, el Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo interpretar la Biblia. La voy a interpretar históricamente, culturalmente, humanamente, pero no desde el espíritu con el que fue escrita. En esto, por ejemplo, San Agustín va a decirlo, lo voy a decir coloquialmente, que la primera vez que leyó la Biblia le pareció un libro estúpido, un libro que se contradecía, que no tenía orden. Después de convertido, dice: cuando volví a leer la Biblia me di cuenta que el estúpido era yo. Porque necesitamos de la fe para poder interpretar la palabra de Dios. Miren, una persona que no tiene fe y que escucha, vuelvo a repetir el texto bíblico, que Dios le dice a Abraham: dame en sacrificio a tu hijo, el hijo de la promesa, del que se esperaba todo un pueblo. ¿Dónde están los que son padres? ¿Ustedes qué sentirían? Saquemos la fe de lado. ¿Ustedes qué sentirían? Enojo. Enojo y vamos a decir: ese Dios yo no lo quiero. Claro, pero cuando lo vemos con la mirada de fe, comprendemos que Dios quería liberar el corazón de Abraham para que entendiera que más que la promesa era el Dios de la promesa. Después la carta de los Hebreos nos lo va a explicar, creo que en el capítulo 11, nos va a decir cómo Abraham no dudó en ofrecer a su hijo porque sabía que Dios tenía el poder de devolverle la vida y que es figura de Jesucristo. El mismo Hijo de Dios, Dios que entrega a su Hijo por nuestra salvación y le devuelve la vida. Entonces es la mirada de fe, es la fe la que nos permite entender la palabra de Dios. En esto, otra de las tentaciones que tenemos ante la palabra de Dios es: Padre, yo no entiendo nada, entonces prefiero no leer. O prefiero escuchar la explicación del Evangelio que suben en YouTube y ya está. O nos pasa como la gente que va a la misa y cuando sale uno dice: bueno, ¿y qué te pareció la homilía? Hermoso, padre. Una belleza impresionante. Bueno, pero ¿qué fue lo que más te gustó? No, todo, padre, todo. Impresionante. No, bueno, pero ¿qué te quedó? No me acuerdo de nada, padre. Bueno, y en esto hay una historia que cuentan que un chico se acerca a su abuelo que leía todos los días la Biblia, lo veía con la Biblia, leyendo la Biblia, y le dice: abuelo, ¿y entendés todo lo que lees? No. Y entonces, ¿para qué lees? ¿Te acuerdas de algo? Pues la verdad, muchas veces no. Y entonces, ¿para qué lo lees? No te sirve de nada. Y el abuelo dijo: bueno, mira, vamos a hacer algo. Agarró un canasto que estaba lleno de carbones, vacía los carbones y le dice: te voy a pedir un favor, baja al arroyo y tráeme un canastado de agua. Y el niño empezó a reírse y dice: pero abuelo, se me va a escapar el agua. Vos, haceme caso. Bueno, el chico bajó, claro,
las primeras veces, entusiasmado, trataba de salir corriendo a ver si llegaba con algo de agua a mostrarle al abuelo. Pero fue imposible, lo intentó muchas veces. Después vino un poco desanimado y le dice, ay, abuelo, me has hecho perder el tiempo. Mira, no he podido traerte nada de agua, aquí está el canasto. Y dice, bueno, pero ven, mira el canasto. ¿Qué le ha sucedido al canasto? ¿Qué ha cambiado en el canasto? Y dice, bueno, antes estaba sucio por lo que habían dejado los carbones, ahora está limpio. Dice, bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Dice, aunque a mí no se me quede nada, la gracia de Dios pasa igual por mí. Y en el momento que yo lo necesite, el Espíritu Santo me va a hacer recordar la palabra de Dios. Y esto también nos pasa a cada uno de nosotros. Tal vez no lo conocemos de manera sistemática. Tal vez no vamos a decir que dice Mateo 7:7. Es muy simple, pero no importa. No es lo importante ahora. Así que tal vez no lo vamos a decir, pero sí, en el momento en que tú lo necesites, el Espíritu Santo va a traerte este recuerdo de los textos bíblicos. O cuando hables con una persona, o cuando tengas que hacer una prédica. Es como si le dieras letra al Espíritu Santo para que en el momento que te necesite, te trae todo esto. Pero si yo no leo la palabra, no le doy letra al Espíritu Santo. Y si lo único que me sé es Dios te ama, Dios es amor, pues cada vez que yo tenga que hablar, ¿qué va a decir el Espíritu Santo? Dios es amor. ¿Está mal? No, está bien. Pero podríamos darle un poquito más de letra, ¿no? Amén. Amén. Bueno, hay ahora algunos mensajes. Hay un mensaje donde la Virgen realmente nos anima. El 2 de enero de 2016 nos dice la Madre: queridos hijos, como madre me siento feliz de estar en medio de vosotros. Ah, ¿no los enternece? ¿Eh? Porque deseo hablaros nuevamente de las palabras de mi Hijo y de su amor. Nuevamente. Contaba una historia también que en un grupo de oración siempre oraban y le pedían al Señor que les regalara una palabra. Y siempre les salía la misma palabra, la misma palabra, la misma palabra. Y entonces un día oraron y le dijeron, Señor, ¿no tienes nada más que decirnos? Y uno de los hermanos sintió en su corazón que el Señor les dijo, si se lo repito es porque todavía no lo han entendido. Pero aquí nos dice la Reina de la Paz nuevamente. Y pone el acento en palabras de mi Hijo y su amor. O sea que la palabra de Dios es amor, el amor de Dios. Espero que me aceptéis con el corazón, porque las palabras de mi Hijo y su amor son la única luz y esperanza en la oscuridad del presente. Ya vimos cómo desde la doctrina de la Iglesia, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, se nos dice que la Biblia nos lleva a la esperanza en el reino de los cielos. Es un libro de esperanza porque nos quiere llevar al cielo. Y ahora la Reina de la Paz nos dice que solamente en las palabras de su Hijo y su amor son la única luz y esperanza en la oscuridad del presente. Miren, hay algunas personas que son muy sensibles a las noticias y si tenemos siempre malas noticias, pues siempre estamos desanimados. Recuerdo, hay personas que han caído en depresión y que sus médicos acompañantes, psiquiatras, psicólogo, le han sugerido que no vea noticias o que no lea noticias, porque son almas muy sensibles o personas muy sensibles que terminan diciendo todo está mal, porque en general, ¿qué es lo que venden las noticias? Y las malas noticias, ¿no? Incluso dicen en inglés, no news, good news. Es decir, no hay noticias, son buenas noticias, porque las únicas que llegan son malas noticias. Entonces, necesitamos alimentarnos no de malas noticias, sino de buenas nuevas, que son el Evangelio. Alimentarnos de la palabra de Dios. Esta es la única verdad y vosotros
que la aceptaréis y la viviréis. Miren cuánta fe nos tiene nuestra madre. ¿No? Dice que la aceptaréis y la viviréis. Tendréis corazones puros y humildes. Si alguien piensa que necesita pureza, si alguien piensa que necesita humildad, pues necesitamos de la palabra de Dios. Mi hijo ama a los puros y a los humildes. Los corazones puros y humildes dan vida a las palabras de mi hijo. Las viven, las difunden y buscan la forma de que todos las escuchen. Las palabras de mi hijo hacen renacer a quienes las escuchan. Las palabras de mi hijo hacen que regresen el amor y la esperanza. Por eso se nos anima constantemente a que recemos con los salmos, o a que en medio de nuestra adoración o nuestra oración personal podamos también leer la palabra de Dios, para que el Señor nos dé esperanza, para que el Señor fortalezca en nosotros el amor. Por eso, mis queridos apóstoles, hijos míos, vivid las palabras de mi Hijo. Es decir, la Reina de la Paz nos está hablando de un proceso. Nos está diciendo que hay que primero leerlo. Segundo, aceptarlo. Y tercero, vivirlo. No se puede vivir lo que no se conoce, ¿o sí? Y entonces necesitamos acercarnos. Sabemos que hay otros mensajes de la Reina de la Paz donde nos dice pongan la palabra de Dios en primer lugar, donde nos dice ténganlo en su casa, donde nos dice léanlo con su familia, donde nos dice lean aunque sea cada día un poco de la palabra de Dios y medítenlo durante el día. Pero aquí realmente yo los animo, los invito a que podamos hacerlo. Algunos sé que meditan el Evangelio de cada día. Está bien, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Pero animémonos también a leer un poquito más. Miren, en este congreso ha sido hermoso como los sacerdotes también, otros conferencistas, nos han hablado de textos del Antiguo Testamento con los que no estamos familiarizados y que son prefigura de María, prefigura de la salvación de Cristo. Y fíjense que simplemente no los conocemos porque no los leemos. Y necesitamos acercarnos también a la palabra de Dios. Sigue diciendo la Reina de la Paz. Vieron que es un mensaje muy completo, muy largo. Vivid las palabras de mi Hijo. Amaos como Él os ha amado. Amaos en su nombre y en su memoria. La iglesia progresa y crece gracias a aquellos que escuchan la palabra de mi Hijo. Gracias a aquellos que aman, gracias a aquellos que sufren y padecen en silencio y en la esperanza de la redención definitiva. Aquí la Virgen se hizo doctora de la Iglesia. Nos está dando una clase de eclesiología y nos está diciendo cómo progresa la Iglesia. Para nosotros, que un poco con lo que nos decía Cotelo en su testimonio ayer, ¿no? Ay, pero ¿quién se compromete? Ay, pero ¿quién va a ser catequista? Pero ¿y cómo no se compromete la gente? ¿Cómo no ayuda a alguien? Bueno, la Reina de la Paz nos está dando la respuesta ante las dificultades de la vida, de la familia y de la iglesia. ¿Cómo progresa la iglesia? Por aquellos que escuchan las palabras de mi Hijo, que aman, que sufren y padecen en silencio. Ya nos dijo, vívanlo. Entonces, aquí no hay otra manera. Ella nos lleva a su Hijo Jesús, pero necesitamos leer las Escrituras para poder conocerlas y comprenderlas mejor, para poder también vivirlas en nuestra vida cotidiana. Por eso, queridos hijos míos, que las palabras de mi Hijo y su amor estén en el primer y último pensamiento del día. Os doy las gracias. Miren, respecto a entender siempre toda la palabra de Dios, el 2 de octubre de 2018 nos dijo la Reina de la Paz: hijos míos, no os esforcéis en comprenderlo todo de una vez, porque tampoco yo lo comprendía todo.
Sin embargo, he amado y he creído en las palabras divinas que mi hijo decía. Él que ha sido la primera luz y el origen de la redención. ¿Mm? Ven, simplemente, y aquí se me acabó el tiempo, verdaderamente, para que podamos hacer ahora un momento de oración, ¿sí? Pero necesitamos pedirle a Dios la gracia. Yo sé que todos tenemos muy buenas intenciones y que seguramente el Señor ha estado incendiando nuestro corazón y todos decimos, sí, vamos a comprar una Biblia y la voy a tener y la voy a leer. Amén. Pam. No se les escucha muy entusiasmados, pero bueno. Sí, seguramente, sí, pero ¿cuánto nos va a durar? Por eso aquí, y aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que en esto también nos hablaba el padre Inocencio esta mañana. Nosotros estamos en medio de una cultura y de una época donde somos muy emocionales, somos muy sentimentalistas. ¿A qué me refiero? Vieron que la terminación ista significa que ya es exagerado. Pero para hablar de sanación interior tenemos que ser conscientes de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. ¿Eso está mal? No, no está mal. Por supuesto que tengo que ser consciente. El problema es si soy sentimentalista. Y si soy sentimentalista, entonces yo hago lo que siento. Y aquí tenemos que comprender, hay un ejemplo muy sencillo, que es cuando tenemos un niño pequeño, al niño pequeño, ¿siente de tomarse las medicinas? No. ¿Al niño pequeño le gustan las medicinas? No. Pero necesitamos dárselo. ¿El niño pequeño sabe a qué horas debe dormirse? No. Si nosotros lo dejamos, come lo que se le ocurra, se mueve como se le ocurre y empieza a tener después dificultades de desarrollo cognitivas y psicomotriz. Esta es una realidad. Padres de familia, no podemos dejar a nuestros hijos que hagan lo que quieran y lo que ellos realmente deseen. Tenemos que entender que hay un desarrollo que depende de nuestro cuidado como adultos. Somos nosotros los que debemos regular su sueño, sus tiempos, sus espacios. Y aquí también nos pasa lo mismo. Ay, yo no siento de ir a la Eucaristía. Sí, pero la Eucaristía es un medio ordinario de gracia. Si yo me siento desanimado, solo con el cuerpo de Cristo me alimento. Solo con la palabra de Dios, que tal vez si estoy desanimado, no tengo ganas de sentarme a leer la Biblia. Pero al menos voy a la misa, me siento, escucho una primera lectura, un evangelio o la homilía del Padre que a lo mejor me anima, me motiva, o al menos al escuchar la fe de los demás. No tengo ánimo, pero voy al grupo de oración y me anima. Y aquí es donde nosotros necesitamos confiar más en Dios que en nosotros mismos y a veces desconfiar de lo que sentimos y pensamos. Y aquí es donde nosotros debemos clamar el Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude a discernir. Un hecho concreto y simple. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que llegamos a la reunión de grupo y el sacerdote o el coordinador no nos saludó? Y nosotros ya, primero nos sentimos fatal, nos sentimos mal, ¿no? Y mientras están rezando y cantando, yo no estoy rezando y cantando. ¿Qué estoy haciendo? Pensando y diciendo, ¿por qué no me saludó? ¿Será que está enojado conmigo? ¿Será que yo no hice algo? A ver, teníamos reunión y yo no vine. ¿Habrá sido su cumpleaños y no lo felicité? ¿Qué habrá pasado? ¿Será que fulanito le contó que discutimos y está enojado conmigo porque le llevaron chismes y por eso no me saludó? Y me dejo llevar por esos pensamientos. Y a veces, cuando me decido acercarme y preguntar, de pronto me dicen, ay, no, perdón, no te vi. No había nada más de fondo. Simplemente no me vio. Y aquí también pasa lo mismo, hermanos. Muchos de nosotros, por supuesto que tenemos heridas.
Por supuesto que tenemos una historia que nos condiciona, no nos determina, pero sí nos condiciona. Somos sensibles a ciertos gestos, palabras, situaciones. Y si nosotros los aceptamos y somos conscientes de ello, podemos estar más atentos para no dejarnos llevar por lo que siento, sino también por lo que veo y por lo que sé. Yo sé que Jesús está en la Eucaristía. Aunque el sacerdote que lo celebre parezca de todo menos sacerdote, aunque el coro desafine o aunque no haya coro, aunque me guste o no la iglesia o el templo, Jesús está presente y ahí está el Señor. Y yo quiero que Él me bendiga y por eso voy a la Eucaristía. ¿La palabra de Dios es buena o no es buena? Y entonces, ¿por qué no nos acercamos a ella? ¿O por qué cuando tenemos un problema, a veces no nos damos cuenta y el Señor solamente quiere que vayamos a Él? A mí en muchas ocasiones me ha pasado tener un problema, llamo a mi superior, está ocupado, llamo al padre, está ocupado, llamo a otro amigo, no me contesta, llamo a otro que está ocupado y al final miro la capilla y digo, "Bah". Y cuando empiezo a orar, descubro que simplemente el Señor quería que estuviera con Él. Y a veces en lugar de estar llamando y querer contar y hablar, a lo mejor necesito orar y acercarme a la palabra de Dios y pedirle al Señor una palabra y buscar un evangelio. Padre, pero yo no me lo sé. No importa, vos abrila, fíjate los títulos. Y el Señor tiene modos también misteriosos de hablarnos. Miren cómo la Reina de la Paz nos anima y nos invita a volver a su Hijo. ¿Quién está en la Eucaristía? ¿Quién está en la confesión? ¿Quién está en el ayuno? Jesús. Recuerden, nos decían, el ayuno simplemente manifiesta el hambre de Dios que tenemos. Dejamos de comer pan porque tenemos hambre de Dios. Queremos alimentarnos de Él. ¿Y a quién encontramos también en el Santo Rosario? A Jesús. ¿Y a quién encontramos en la Biblia? A Jesús. ¿A dónde nos lleva la Reina de la Paz? A Jesús. ¿Nuestros videos te inspiran? Ahora puedes apoyarnos directamente con un clic. Haz clic en Gracias debajo de este video y haz tu donativo puntual. Es rápido y muy sencillo.